Bueno, en este video vamos a ver dos ejemplos. A ver cómo hacemos para hallar el dominio de un campo escalar y vamos a ver cómo construimos una curva en el espacio de forma vectorial, ¿sí? Bueno, en este ejemplo que tenemos, tenemos una función f que va del dominio de f contenido igual en R2 en los reales, tal que z es igual a f de xy igual al arcoseno de x más y dividido logaritmo natural de y menos x cuadrado más 1. Entonces, en el numerador tenemos un arcoseno y en el denominador tenemos un logaritmo natural. Bueno, lo que hacemos primero es plantear el dominio en forma genérica, o en forma general, mejor dicho. ¿Sí? Tenemos que el dominio del campo escalar f van a ser todos los pares x, y pertenecientes al plano, a R2, tal que. Bueno, tenemos un arcoseno de x más y. Recordemos un poquito funciones trigonométricas y principalmente la función seno. ¿Se acuerdan que la función seno no es biyectiva? ¿Sí? No es biyectiva porque no es inyectiva, ¿sí? Si yo la defino, por ejemplo, de los reales al intervalo menos 1, 1, ¿sí? La función es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Entonces, acortamos su dominio, es decir, restringimos su dominio para convertirla en biyectiva y de esa manera poder encontrar la inversa, que es el arcoseno, que también va a ser una función biyectiva. Entonces, si recordamos un poquito de trigonometría, la función seno, para convertirla en biyectiva, va a estar definida del intervalo, por ejemplo, ¿sí? Va a estar definida del intervalo menos pi sobre 2 a más pi sobre 2 al intervalo menos 1, 1. Es decir, sobre el eje X, el dominio sobre el eje X va a ser del intervalo cerrado menos pi sobre 2 a más pi sobre 2. ¿Sí? Y sobre el eje Y, la imagen va del intervalo cerrado menos 1 a 1. Definida de esa manera, la función seno es biyectiva. Por ende, su inversa, el arcoseno, ¿sí? Y igual a arcoseno de x, va a ser al revés. Si la función seno va del intervalo menos pi sobre 2 más pi sobre 2 al intervalo menos 1, 1, la función arcoseno de x va a ir del intervalo menos 1, 1 al intervalo cerrado menos pi sobre 2 más pi sobre 2. Por lo tanto, el dominio de la función arcoseno de x es el intervalo cerrado menos 1, 1. Entonces, si en el numerador tenemos arcoseno de x más y, el argumento x más y tiene que estar entre menos 1 y 1. ¿Sí? Lo podemos escribir usando doble desigualdad o también usando módulo. ¿Ven? Como pusimos acá, módulo de x más y menor o igual que 1, ya que por definición de módulo de x más y menor o igual que 1 significa que x más y está entre menos 1 y más 1, que es justamente lo que dijimos recién. ¿Sí? Entonces, por el arcoseno de x más y vamos a tener que el módulo de x más y es menor o igual que 1. ¿Y hay más condiciones? Sí, tenemos un logaritmo en el denominador, ¿sí? Entonces, por empezar, tenemos un logaritmo natural. ¿Cuándo un logaritmo natural existe? Un logaritmo natural existe, o cualquier logaritmo, existe cuando su argumento es mayor que 0. ¿Sí? Si no, el logaritmo de 0 o el logaritmo de un número negativo no está definido. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el argumento y menos x cuadrado más 1, y menos x cuadrado más 1 tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Bien, pero con eso solo no nos podemos quedar. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el logaritmo natural de 1 vale 0. ¿Qué significa? Que si este argumento, y menos x cuadrado más 1, todo ese argumento vale 1, el logaritmo natural de 1 vale 0 y me quedaría dividiendo por 0. Entonces vamos a tener que sacar todos aquellos pares x, y tal que hagan que este argumento y menos x cuadrado más 1 se convierta en 1, nos dé 1. ¿Sí? Porque justamente el logaritmo de 1 va a ser 0. Entonces, en definitiva, tenemos que el dominio va a estar compuesto por módulo de x más y menor o igual que 1, por el arcoseno, y el argumento y menos x cuadrado más 1, que es el argumento del logaritmo, tiene que ser mayor que 0, si no el logaritmo no está definido, y a su vez el argumento del logaritmo y menos x cuadrado más 1 tiene que ser distinto de 1. Entonces tenemos que resolver estas desigualdades, y esto, bueno, esto si se quiere es una inecuación en el sentido de que es lo contrario a una ecuación, ¿sí?
en realidad es una ecuación, la vamos a resolver como si fuera una ecuación y simplemente la cancelamos la igualdad. Entonces, la primera de las condiciones, módulo de x más y menor o igual que 1. Por definición de módulo, esto es x más y mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Lo que hacemos ahora es, yo voy a despejar la y. Entonces, restamos x a los tres miembros. Si restamos x a los tres miembros, nos queda menos x menos 1, menor o igual que y, menor o igual que menos x más 1. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Fíjense que la y se encuentra entre dos rectas. Por lo tanto, gráficamente, esto va a ser lo que se llama una faja infinita. El nombre geométrico de esa región va a ser una faja infinita. Podríamos decir una faja infinita incluyendo la frontera, ¿sí? Porque dice menor o igual. Así que sería una faja infinita incluida ambas fronteras de la faja. Bien, ahí tenemos la primera parte. La segunda parte, y menos x cuadrado más 1, que era el argumento del logaritmo, dijimos que tenía que ser mayor que 0. Bueno, si de acá despejamos y, nos queda que y es mayor que x al cuadrado menos 1. X al cuadrado igual x al cuadrado menos 1, eso es una parábola. Pero y mayor que x al cuadrado menos 1 es una región parabólica, que es lo que dice ahí. ¿Sí? Es una región parabólica sin su frontera, porque dice mayor estricto. Así que va a ser todo lo que esté por encima de la parábola x al cuadrado menos 1 menos la propia parábola. La propia parábola la vamos a tener que hacer punteada porque dice mayor estricto, no mayor o igual. Así que es como dijimos, una región parabólica, ¿sí? Sin su frontera. Y por último tenemos que nuevamente el argumento del logaritmo y menos x al cuadrado más 1 tiene que ser distinto de 1, porque dijimos que si el argumento vale 1, el logaritmo de 1 vale 0 y nos quedaría dividiendo por 0. Bueno, si esto tiene que ser distinto de 1, acá lo que hacemos es despejar la y, ¿sí? Despejando la y, nos queda que y es distinto de x al cuadrado, ¿sí? Que y distinto de x al cuadrado, ¿qué significa? Y distinto de x al cuadrado significa que es todo el plano menos los valores de la parábola y igual a x al cuadrado, porque si dice y distinto de x al cuadrado, yo voy a querer todos los pares x y, ¿sí? Tal que justamente no cumplan con esto, es decir, tal que no estén sobre la parábola y igual a x al cuadrado. Por lo tanto, sería todo el plano R2 menos los puntos de la parábola y igual a x al cuadrado. Por eso que esto va a ser todo R2 menos la curva. Esto lo que representa es todo el plano menos la curva. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es la intersección de las tres regiones. La intersección de la faja infinita con su frontera, la intersección de la región parabólica sin su frontera y la intersección de todo el plano menos la curva. Bueno, acá lo tenemos representado, ¿ven? Acá tenemos las dos líneas rectas que son, todo esto sería la faja infinita, todo lo que está ahí adentro que va entre las dos rectas, ¿sí? Dibujamos la parábola y igual a x al cuadrado, punteada, acá la tenemos, igual a x al cuadrado menos 1, perdón, punteada, acá la tenemos, ¿sí? Y es mayor, dice, así que es todo lo que está adentro, es todo lo que está por encima, todo lo que está por encima de la parábola, pero entre las dos rectas, ¿sí? Entre la faja, ¿sí? Fíjense que la faja es esta, por lo tanto, y la parábola, todo lo que está por encima es todo esto, entre medio la intersección es la parte que estamos viendo rayada, ¿ven? Fíjense que acá hay un pedacito, este pedacito de parábola está por debajo de esta recta, por eso que fíjense que ahí no va. ¿Y qué hacemos ahora? Tenemos que quitar, por eso que está punteado, tenemos que quitar la parábola igual a x al cuadrado, porque sería todo el plano menos esta parábola. Ven que acá está punteada también. Así que el dominio va a ser todo lo que está sombreado, ¿sí? Menos esta curva. Fíjense que esta frontera la incluye, esta también, esta no, esto está punteado, esto está punteado. Y fíjense que los puntos de intersección son vacíos, son huecos, son agujeros. Porque, por ejemplo, fíjense, esta recta, todos los pares x y que están sobre esta recta estarían, ¿sí? Dentro parte del dominio, ¿sí? Pero resulta que no son parte de la parábola, ¿ven? Que la parábola corta a la recta en este punto y en este punto. Entonces, este punto, por ejemplo, el punto menos 1, 0, pertenece a la faja, pero no pertenece a la región parabólica.
Por lo tanto, como acá hay una conjunción, conjunción significa que a la hora de graficar es una intersección de regiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el punto menos 1, 0, como dijimos, pertenece a la faja, pero el punto menos 1, 0 no pertenece a la región parabólica. Por lo tanto, ahí va a haber un agujero. Lo mismo pasa con este otro punto, con el 0, menos 1. Va a pasar con este otro punto, con el 1, 0. Va a pasar con este otro punto, con el menos 2, 3. ¿Sí? Y va a pasar con este otro punto y este otro punto, que estos dos sería la intersección de la parábola y igual a x al cuadrado, la intersección de la parábola y igual a x al cuadrado con la recta igual x más 1. Que hay que hallarlos. Los puntos yo acá no los puse, pero los puntos de intersección hay que plantearlos. Lo que habría que hacer es ponerle P, Q, R, es decir, nombre a los puntos, ¿sí? O P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, y acá al costado listar las coordenadas de todos esos puntos. P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, ¿sí? Para saber cuáles son los que no pertenecen, o los que sí pertenecen en este caso, todos estos no pertenecen. Estos son fáciles porque la intersección acá ya la estamos viendo a partir de la gráfica, ¿no? 1, 0, 0, menos 1, menos 1, 0, menos 2, 3, pero este punto y este punto hay que hallarlos, hay que resolver, ¿sí? La ecuación y igual a x al cuadrado, el sistema, mejor dicho, el sistema de ecuaciones y igual a x al cuadrado con y igual x más 1 para poder encontrar las coordenadas de esos puntos. Repito, yo acá no lo puse, pero para que quede completo el ejercicio, además de la representación gráfica, listar todos esos puntos, que son estos puntos no pertenecen al dominio. Por lo tanto, ¿el dominio cuál va a ser? Bueno, podemos dejar escrito esto como dominio, o simplemente, bueno, si desarrollamos un poquito y ponemos, fíjense, las respuestas, podemos poner lo que está escrito acá abajo, que el dominio de f son los pares x y pertenecientes a R2, al plano, tal que la y es mayor o igual que menos x menos 1 y menor o igual que x más 1, y la y es mayor que x al cuadrado menos 1, y la y es distinta que x cuadrado. Es decir, que serían estas tres respuestas, ¿sí? Es lo que estamos poniendo acá. Repito, lo dejamos planteado así o lo podemos dejar planteado así el dominio. Entonces, cada vez que ustedes hallen dominios de un campo escalar, ¿sí? Lo pueden plantear de estas dos maneras, hacer la representación gráfica y no se olviden de listar los puntos, en este caso los puntos de intersección de las curvas fronteras, ¿sí? Por favor. Bueno, esto sería el dominio. ¿Qué significa? Que esta función, obviamente esta función para graficarla se necesita una computadora. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Lo que estamos haciendo con esto es que, ¿cuáles son los pares x y que yo puedo meter ahí que satisface la función? Es decir, ¿para qué pares x y del plano esa función existe, tiene sentido? Imagínense que acá tuviéramos un eje z hacia ustedes, acá tendríamos una superficie media rara, que sería esta, pero esa superficie media rara, si la aplastáramos toda sobre el plano XY, entraría en esa región rayada que está ahí, que es justamente el dominio. Es decir, para todos los puntos XY que están ahí adentro, vamos a tener un Z que va a formar la superficie, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos representando con esto. Estamos representando el dominio, es decir, los pares XY que satisfacen a la función, o que la función tiene sentido. ¿Para qué pares x y la función tiene sentido? Bueno, esta función tiene sentido para todos los pares x y que están ahí adentro, ¿sí? Bien, esto con respecto a dominio de un campo escalar. En este otro ejercicio, en este otro ejemplo, ¿sí? Que también es un ejercicio parecido al del práctico que ustedes tienen, fíjense, nos dan una curva C, una curva en el espacio ahora, una curva C. ¿Por qué en el espacio? Porque esta curva C se obtiene de la intersección de estas dos superficies, de una esfera centrada en el origen de radio 1 y un cono circular recto. En realidad es la parte superior del cono, porque recuerdan que el cono tiene una parte superior y una parte inferior. Como ahí dice Z más, aunque el más no esté escrito, se sobreentiende que es Z igual a más raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, se trata de la parte superior del cono, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos viendo acá sería la intersección de una esfera centrada en el origen de radio 1 con la parte superior de un cono circular recto. Bueno, ahí ustedes tienen la representación gráfica, ¿ven? Acá tenemos en verde la esfera centrada en el origen de radio 1. Yo adentro dibujé el cono, es decir, la verde sería la superficie 1.
Y en rojo tenemos el cono, superficie 2. La intersección, obviamente que el cono, este cono sigue, se sigue agrandando hacia arriba. Yo simplemente lo dejé ahí. ¿Por qué? Porque la intersección, justamente, la intersección del casquete superior de la esfera con el cono, la intersección me da esta curva que acá yo la marqué en azul. Justamente, en azul sería la intersección de ambas superficies. ¿Sí? Si yo hubiera tomado todo el cono, bueno, tendríamos el casquete inferior, la parte de abajo del cono, y acá habría otra circunferencia de igual tamaño que la de arriba. Pero en este caso se trata de una circunferencia de un cierto radio, que ahora vamos a hallarlo, ¿sí? Y que está a una cierta altura, que es justamente la intersección entre la esfera y el cono. Bueno, primero tratamos de encontrar esa circunferencia, ver cuál es el radio y demás, para luego poder armar su función vectorial, ¿sí? Para luego poder armar su función vectorial, que me va a representar justamente esa curva, o mejor dicho, esa curva va a ser justamente la curva asociada a esa función vectorial, que es la que estamos buscando acá. Entonces, fíjense, planteamos z igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que sería el cono, y dijimos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, que es la esfera. De la primera ecuación elevamos al cuadrado a ambos miembros y tenemos z cuadrado igual x cuadrado más y cuadrado. Y resulta que en la segunda ecuación tenemos x cuadrado más y cuadrado. Como x cuadrado más y cuadrado es z cuadrado, reemplazamos en la segunda ecuación y nos queda z cuadrado más z cuadrado igual a 1. ¿Sí? Porque todo esto es z cuadrado. Z cuadrado más z cuadrado igual a 1, es decir, 2z cuadrado igual a 1, es decir, z cuadrado igual a 1/2. Acá lo que hacemos es aplicar raíz cuadrada a ambos miembros y por definición de módulo va a ser módulo de z igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Sí? Es lo que tendríamos. De los cuales acá vamos a tener más raíz cuadrada de 2 sobre 2 y menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Pero como estamos trabajando con la parte superior, ¿sí? Nos vamos a quedar con la positiva, con el valor positivo. Z igual raíz cuadrada de 2 sobre 2. Que justamente este valor, ¿sí? Va a ser el radio. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Este valor significa dos cosas. Primer valor significa que a partir del plano XY, a una altura de raíz cuadrada de 2 sobre 2, es decir, 0,7, a una altura de 0,7 aproximadamente, vamos a tener la intersección de la esfera con el cono, a una altura de raíz cuadrada de 2 sobre 2. Eso es lo que nos dice este dato. Pero además, fíjense, si z es raíz cuadrada de 2 sobre 2, voy acá a la primera. Acá que dice x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Y z cuadrado es 1/2. O z es raíz de 2 sobre 2. ¿Qué significa? Que raíz de 2 sobre 2, para esto que tenemos acá, raíz de 2 sobre 2 es la ecuación de una circunferencia centrada en el origen de radio raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Sí? Así que este dato me indica a qué altura se van a intersecar ambas superficies, ¿sí? Y además, este dato lo que me da es el radio, fíjense, es el radio de esa circunferencia, intersección de ambas superficies. Por lo tanto, fíjense, acá lo tenemos, por lo tanto, la superficie 1, que sería la esfera, intersección la superficie 2, que sería el cono, la intersección de estas dos superficies nos va a dar justamente la curva C, ¿sí? Nos va a dar la curva C. Y la curva C, ¿sí? Es una curva que es paralela al piso, paralela al plano XY, pero que está a una cierta altura. Por lo tanto, todos esos puntos que forman la curva tienen tres coordenadas, una X, una Y y una Z. La Z es la misma, porque justamente todos esos puntos van a estar todos a la misma altura Z, que es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Lo que va a ir variando es la X y la Y, ¿sí? Pero todos los puntos de la curva tienen tres coordenadas. Es una curva en el espacio, ¿sí? Entonces, van a ser, fíjense, la curva C va a estar formada por las ternas X, Y, raíz cuadrada de 2 sobre 2, porque dijimos que Z es raíz cuadrada de 2 sobre 2, tal que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1/2, porque si z cuadrado es 1/2, y acá dice x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado es 1/2, ¿sí? Entonces, estos son los puntos, estas son las ternas, son los puntos que conforman la curva. Y ahora lo que tenemos que hacer es justamente parametrizarla, acordándonos de lo que vimos en el video anterior, que ya dijimos cómo se escribía en forma paramétrica o en forma vectorial,
¿sí? Cómo se escribía la ecuación de una circunferencia centrada en el origen de un cierto radio r. Ya acá nosotros tenemos, ¿sí?, cuánto vale el radio. Entonces, acordándonos de eso, ¿sí?, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener que la función vectorial f vector, va a ir del intervalo 0,2pi, porque se acuerdan que con el intervalo 0,2pi dábamos toda una vuelta completa, ¿sí? Y con eso alcanza, con el intervalo 0,2pi alcanza para dar una vuelta completa, alcanza para dar un giro completo. Entonces, ponemos el intervalo 0,2pi a R3, porque justamente dijimos que es una curva que está en el espacio. Entonces, vamos del intervalo paramétrico 0,2pi a R3, tal que f vector de t va a ser igual. Bueno, justamente, si se trata de una circunferencia centrada en el origen de radio raíz cuadrada de 2 sobre 2, en base al video anterior que vimos, la primera parte justamente, fíjense, ¿se acuerdan cómo era? ¿Se acuerdan que era r coseno de t, r seno de t? Entonces va a ser raíz cuadrada de 2 sobre 2 por coseno de t en i, más raíz cuadrada de 2 sobre 2 por seno de t en j. Y esta primera parte, que es lo que estoy marcando acá, esta primera parte lo que me va a dar es la ecuación de la curva, la ecuación de la circunferencia. Más, y justamente, z ¿cuánto vale? Raíz cuadrada de 2 sobre 2 en k. Fíjense que la constante, lo que sería z, va a ser una constante porque justamente esta circunferencia se va a dar, ¿sí?, a esta altura, a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Por eso que el z siempre vale lo mismo. Y acá tenemos una forma, tenemos una manera, no es la única, una manera de parametrizar, ¿sí?, o de escribirla en forma vectorial a esta circunferencia, ¿sí? ¿Por qué digo que no es la única? Y porque acá, por ejemplo, nosotros pusimos el intervalo 0,2pi a R3. Yo podría haber puesto, si quiero, podría haber puesto de R a R3. Ahora bien, si yo pongo de R a R3, recordemos, en base al video anterior, si poníamos de 0 a 2pi, estábamos dando un giro completo. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, lo pongo de 0 a 4pi, estoy haciendo 2 giros completos. De 0 a 6pi, 3 giros completos. Por ejemplo, de menos 2pi a 0 sería un giro completo, pero de menos 2pi a más 2pi sería 2 giros completos. Así que cada 2pi unidades damos un giro completo. Si yo acá pongo reales, cosa que también estaría bien, si yo acá pongo reales, ¿cuántos giros estaríamos dando? Estaríamos dando infinitos giros, pero acá no me importan los giros. Es decir, acá no me importa la trayectoria en el sentido de cuántos giros estoy dando. A mí lo que me importaba era expresar esta curva como intersección de dos superficies en forma vectorial, Por eso dije que no es la única manera. Puedo poner esto, puedo poner el intervalo 0,4pi, puedo poner todos los reales. En realidad siempre se busca la mínima expresión o se busca la expresión más sencilla. Llevado a esto significa que acá se va a poner aquel conjunto, por lo general se va a poner aquel conjunto tal que cuando recorra la curva la recorra una sola vez, ¿sí? Pero es un convenio, no es obligación, repito, no es obligación, es un convenio, ¿sí? Por eso que yo puse intervalo 0,2pi. Pero podríamos haber puesto un intervalo más grande, podríamos haber puesto, por ejemplo, los reales. Yo dije, por ejemplo, de cada 2pi se recorre, ¿sí?, un giro completo. Yo podría haber puesto, en vez de 0 a 2pi, podría haberlo puesto de 0 a 3pi. En ese caso, ¿cómo se recorrería? Sería un giro y medio giro, por ejemplo. Pero, repito, a mí acá yo no estoy hablando del recorrido, no estoy hablando de la trayectoria, es decir, cuántas veces lo estamos recorriendo. Si esto fuera un problema físico, donde tengo una partícula que se está moviendo, entonces ahí sí me va a importar cuántas veces se está moviendo, si se mueve una sola vez, si se mueve más de una vez, si recorre toda la trayectoria o media trayectoria o una trayectoria y media. Bueno, ahí sí me va a importar el dominio. Pero en este caso es más geométrico. Entonces a mí lo que me importa es esta curva, podré escribirla de forma vectorial, ¿sí?, a partir de lo que acabamos de deducir recién. Por eso que lo aclaro. Por eso que no es la única manera de escribirlo, ¿sí? Se sobreentiende. También no lo hice acá y tampoco lo dije en el video anterior, pero se acuerdan que la ecuación, por ejemplo, la ecuación de una circunferencia centrada en el origen de radio 1, nosotros la habíamos escrito como coseno de t en i más seno de t en j, ¿sí?, en el plano, ¿sí?, con el intervalo que iba de 0 a 2pi. Pero decíamos, por ejemplo, yo podría también, ¿se acuerdan que si yo invertía el coseno con el seno, lo ponía al revés, era la misma circunferencia pero en el sentido horario, ¿sí?
Si yo, por ejemplo, amplío el dominio, la recorro más de una vez, por ejemplo, ya sea en el sentido antihorario o en el sentido horario. Pero también, por ejemplo, podríamos poner, en vez de poner coseno de t en i más seno de t en j, podríamos poner coseno de 2t en i más seno de 2t en j. Bueno, en ese caso, por ejemplo, si yo, ahí también, si yo trabajo con el intervalo 0,2pi, si yo trabajara con el intervalo 0,2pi, significa entonces que esa curva, como es coseno de 2t y seno de 2t, la voy a recorrer media vuelta. Así que ahí yo necesitaría un intervalo más grande, por ejemplo de 0 a 4pi, para recorrerla completa. Justamente por el 2 que está multiplicando a la t. ¿Sí? Entonces fíjense que acá podemos empezar a jugar un poco. Yo puedo, por ejemplo, puedo poner coseno, como dije, coseno de 2t y seno de 2t, y si yo quiero recorrer toda la curva, bueno, voy a ver qué intervalo voy a tomar, si por ahí tomo un intervalo paramétrico más grande. Si yo pongo, por ejemplo, coseno de 1/2 de t en i y seno de 1/2 de t en j, por ahí voy a poner un intervalo paramétrico más corto para que me cubra una vuelta completa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces podemos jugar variando a la t, es decir, multiplicando a la t por un número, y eso va a hacer que nos fijemos qué dominio voy a usar, o al revés. Si yo esto lo dejo tal cual, bueno, me voy a fijar qué dominio pongo acá para ver si la recorro una vez o más de una vez. Pero todo va a depender de si yo estoy resolviendo un problema físico, donde ahí sí me interesa saber si una partícula cuántas veces está dando una vuelta, si está dando una vuelta completa, 2 veces, más de 2 veces, media vuelta, un cuarto de vuelta, ¿se entiende? Pero bueno, ahí sí me va a importar específicamente con qué dominio vamos a trabajar y qué es lo que vamos a poner ahí adentro, ¿sí? Por lo general siempre se pone coseno de t y seno de t, pero repito, yo podría poner coseno de 2t, seno de 2t, o podría poner algún otro número, que eso va a hacer que me varíe el dominio, ¿sí? Gráficamente va a seguir siendo una circunferencia, de radio r. Lo que me va a variar es la cantidad de vueltas, si yo lo tomo como trayectoria, ¿sí? Si la estoy recorriendo en el sentido horario o antihorario, y cuántas vueltas estoy dando. Si estoy dando una vuelta completa, más de una vuelta completa, ¿sí? Si estoy dando más de una vuelta completa, si estoy dando 2 vueltas en un mismo tiempo, significa que la velocidad es mayor. Si estoy dando media vuelta en un mismo tiempo, significa que la velocidad es menor porque va más lento. Ahí ya entra en juego el concepto de velocidad de la partícula y demás, que son conceptos físicos, ¿no? Obviamente, dijimos que esto tiene muchas implicancias y muchas aplicaciones en la física. Pero esto me interesa más, este ejercicio está más desde el punto de vista geométrico, no desde el punto de vista físico. Después más adelante hay un ejercicio justamente que tiene que ver con movimiento circular, donde ahí sí vamos a tomar en cuenta esto que estamos diciendo. Bueno, entonces fíjense que una función paramétrica, una función vectorial, en este caso esta función vectorial viene a partir de la intersección de dos superficies, que es lo que dijimos, ¿sí? Que las curvas en el espacio, no todas, pero muchas curvas en el espacio se pueden obtener como intersección de superficies, y las podemos escribir en forma vectorial, ¿sí? Las vamos a poder escribir en forma vectorial, que en este caso va a estar dada en el espacio, justamente en R3. En esto consiste entonces la idea. Tenemos entonces el dominio de un campo escalar. Ya sabemos cómo podemos hallar el dominio de un campo escalar. Recuerden listar los puntos de intersección, ¿sí? Y plantear el dominio, obviamente, además de su gráfica. Y tenemos justamente cómo obtener la intersección de dos superficies que nos termina dando una curva en el espacio, y cómo escribirla en forma paramétrica vectorial, porque lo que estamos escribiendo acá es en forma paramétrica porque interviene el parámetro t, y vectorial porque justamente es una función vectorial, ¿sí? Que como ven tiene i, j y k. Recuerden que esta función yo no la escribí, pero esta función podría estar escrita así o en forma más compacta. ¿Se acuerdan con los símbolos de menor mayor, no? Sería raíz cuadrada de 2 sobre 2 coseno de t, punto y coma, raíz cuadrada de 2 sobre 2 seno de t, punto y coma, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y cerramos el símbolo, ¿sí? Puede estar escrita en forma canónica, ¿sí? O en forma simplificada, por decirlo de alguna manera. Es decir, puede estar escrita de cualquiera de las dos maneras, ¿sí?
Bueno, espero que esto les haya servido, estos dos ejemplos les haya servido como para que ustedes también puedan trabajar con los ejercicios del práctico y ir metiéndose cada vez más, ¿no?, en ya sea tanto campos escalares como funciones vectoriales, ¿sí? Ya en los próximos videos vamos a ir hablando, por ejemplo, de las curvas de nivel, que las curvas de nivel simplemente lo que es dada una superficie, yo la voy a ir cortando por planos paralelos al plano XY, ¿sí? Voy a ir haciendo cortes y justamente como algo parecido a lo que pasó acá, si yo lo voy cortando, los cortes me van a ir dando curvas que van a estar a distintos niveles, porque por ejemplo a un cierto nivel corto la superficie, voy a tener una curva, a otro nivel más alto corto la superficie con otro plano, tengo otra curva. Entonces cada curva es lo que se llama una curva de nivel, ¿sí? Y después si todas esas curvas de nivel las aplastamos en el plano XY y las dibujamos todas, me va a dar lo que se llama un mapa de contornos, que eso lo que me permite es estudiar o ver cómo la superficie va creciendo. Por ejemplo, si yo tuviera un paraboloide y lo voy cortando, fíjense que si yo lo empiezo a cortar de abajo hacia arriba, empiezo a tener circunferencias cada vez chiquititas y cada vez más grandes, más grandes, más grandes. Si yo todo eso lo aplasto en el piso, voy a tener todas circunferencias concéntricas. Es decir, cada circunferencia corresponde a una curva de nivel distinta. Si me está dando cada vez más grande, ¿qué significa? Que a medida que yo voy subiendo, ¿sí?, sobre el eje Z, mi superficie se va agrandando cada vez más, de manera ya sea circular o de manera elíptica, depende si es un paraboloide circular o un paraboloide elíptico. Y eso lo vamos a ver directamente sobre el plano XY, todas esas curvas llamadas mapas de contorno, ¿sí?, que me va a dar una idea de cómo está creciendo, cómo se está comportando esa superficie. Y esto lo vamos a ver cuando veamos curvas de nivel y también superficies de nivel. Pero simplemente para terminar, ¿dónde aparecen las curvas de nivel? ¿Dónde podemos ver un mapa de contornos? En los mapas de geografía. ¿Se acuerdan en los mapas de geografía que de repente aparece en la parte de montañas, aparecen unas liñitas que dicen 1000, 1500, 2000, 2500? Esas son curvas de nivel y esos números lo que me está diciendo son 1500 metros de altura, 2000 metros de altura, 2500. Es decir, a 1500 metros de altura del nivel del mar la montaña tiene esa forma. A 2000 metros de altura la montaña tiene esta otra forma. Es decir, esas líneas, y lo mismo con el océano. Si ustedes miran la parte del mar, van a encontrar líneas sobre el mar que dice 500, 1000, 1500, eso sería al revés. Es decir, que desde la costa, ¿sí?, si yo me muevo hacia adentro del mar, esa línea lo que me está diciendo es 500 metros de profundidad. A 500 metros de profundidad el fondo marino tiene esta forma. A 1000 metros de profundidad el fondo marino tiene esta otra forma. Es decir, me está dando curvas de nivel, pero ahora hacia abajo. Es decir, sería hacia lo que sería el centro de la Tierra. Entonces, los mapas de contornos aparecen mucho en geografía. Aparecen también para determinar temperaturas, ¿sí?, para determinar las famosas isobaras e isotermas. Son justamente mapas de contorno. Digo, los mapas de contorno tienen aplicaciones obviamente en geografía, en física, en astronomía, en muchos campos, no solamente en el campo de la matemática. Bueno, eso lo tienen en los apuntes, lo que se llaman mapas de contorno, curvas de nivel y superficies de nivel. Lo tienen tanto en el Raufetti, lo que tienen interesante tanto en el Larson como en el Stewart, que ahí tienen gráficos dibujados, ¿sí?, tienen dibujos en colores, en el plano y en 3D, donde se puede ver bien esto que yo les estoy diciendo, cosa que el Raufetti no grafica poco y nada, en el espacio no grafica nada, ¿sí? Gráfica por ahí alguna curva, algún mapa de contorno sí lo hace, pero en el Larson, en el Stewart, lo interesante es que uno lo puede ver en colores, en 3D, esto que yo les decía del paraboloide, que lo voy cortando y demás, eso se puede ver bien, lo tienen bien claro en esos textos, ¿sí? Así que también para lo que es curvas y superficies de nivel, remítanse a esos textos. Entonces decíamos, en el próximo video, bueno, vamos a ver un poquito esto de curvas y superficies de nivel y nos vamos ya metiendo también con el concepto de límite, continuidad y demás de funciones vectoriales para después ya entrar también con límite, continuidad y derivabilidad de campos escalares. Pero primero lo vamos a ver para funciones vectoriales, que como dijimos en el video anterior es más sencillo. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, me consultan como siempre al correo, ¿sí? Y utilicen, como siempre digo, el Classroom entre ustedes para consultarse, subirse ejercicios, consultarse ejercicios o ejercicios que ustedes resuelvan, que quieran compartirlos con sus compañeros, ¿sí? Bienvenido sea. Nos vemos entonces en el próximo video.